Les llingües pueden deprenderse de muchas maneras y en muchos momentos, nes escueles, en casa, nel traballo, de mozos o de más viejos. Pero la transmisión generacional ye la clave para garantizar el futuro de un idioma, ye la verdadera señal que nos fala de la vitalidad y la seguranza de un futuro pa'l mesmo. De güeles a nietes, de tíos a sobrinos, de pas y más a fíos y fíes, asina se transmite un idioma. Da que normal para les llingües mayoritarias estatales, un proceso que tiene muchos más pilancos para una lengua minorizada como el asturiano, convirtiéndose en un auténtico reto. Lo más difícil de transmitir pues, el idioma asturiano a la mi filla es que soy la única persona que lo fala corrientemente en casa. Sí que es verdad que la mi mujer, Hanna, que también fala a veces, pero no tanto. Ella es de una familia castellano parlante y gallego parlante. Y entonces, claro, no tiene ese vez. Y la guaja, bueno, el principal problema que tiene es que tampoco en el entorno social tiene siempre con quién falar. En el colegio falase casi exclusivamente castellano y cuando va a la clase de lengua sí que se siente orgullosa ella de poder falar más o de tener más palabrero que el resto de compañeros y de compañeros. La transmisión generacional es muy difícil, salvo que el ambiente sea muy cerrado de falacia asturiano, y cerrado no quiero decir en la casa, quiero decir el ambiente de la calle, ¿no? Si no hay asina y que se traslada a la escuela un poco, los rapazos, aunque sientan todo el día falar en casa, en este caso, en el mío caso, a los abuelos y a los pas, van a la escuela desde pequeños, desde la guardería, los cancios de niños son en castellano todos, los discos son en castellano, los collazos, los maestres, bueno, los cuidadores, son en castellano. Hay una cosa que sigue siendo igual, a pesar de los avances, que cuando una persona tiene como lengua materna el asturiano, el sistema educativo tiende a desaniciar esa lengua de la su cabeza, a expulsarla de la cultura asturiana. El hecho de que el aprendizaje de la lectoescritura se faiga en castellano y el hecho de que las personas de referencia, los adultos de referencia, que en ese momento están en contacto con los niños y con las niñas, sean castellano falantes o por lo menos ellos falen en castellano, pues es algo que yo creo que marca de una manera gravísima el perfil lingüístico que van a tener después. Como maestro de asturiano, una etapa de educación primaria y también a veces ejerciendo en educación infantil, pues muchas veces soy testigo de cómo niños que tienen el asturiano como lengua materna entren a principios de curso, bueno, obviamente con el nivel que pueda tener un niño de 3 o 4 años de uso del asturiano, pero acaben el curso muchas veces pues perdiendo, ¿no? esa lengua materna con la que venían de casa, porque todos los materiales, todo lo que se falla en clase muchas veces pues escaez totalmente el asturiano y por desgracia muchas veces pues acaben perdiendo, ¿no? No, la lengua materna, no nos engañemos, es la lengua de la escuela, esa es la lengua materna, en todos los casos, ¿eh? La otra, la lengua que antes ya era materna, y era porque era materna pues hasta los 6 años, y en la calle los niños jugaban con otros niños que falaban asturiano como ellos, y esta es la cuestión, este es el problema. Bueno, hay que hacer todo lo que podamos, pero hay que saber que sigue el problema real. La escolarización es una de las piezas fundamentales en el proceso de normalización. Es impensable una normalización sin la escolarización. Les encuestes, los últimos datos del 17 de Yera Ramos, amuesen que con lo mala que lle la escolarización que tenemos del asturiano, sin embargo, con lo poco que se hizo, consiguióse mucho. Es decir, marca un nivel de alfabetización que no podíamos plantear, pues eso, cuando nos remontamos a los finales de los 80, primeros de los 90, es decir, que hubo un gran avance. Sin embargo, sigue siendo muy, muy escaso. Los datos de escolarización
no pasen, digamos, un nivel mínimo. No puede ser que, primero, que haya una división tan grande entre la escuela concertada y la escuela pública. No puede ser que la escuela concertada siga prácticamente siendo casi simbólico el número de alumnos que tiene. Y dentro de la escuela pública no puede ser que vale más o menos el 50% del alumnado de Asturias estudia asturiano en la forma que lo estudia en primaria, pero cómo va a ser después al 12-13% en la ESO y no digamos en el bachiller, que prácticamente ya inexistente y es simbólico también lo que hay, ¿no? Digamos, el sistema no funciona, hay que generalizar la enseñanza del asturiano y es imprescindible para conseguir un mínimo de normalización. Y sin embargo, los encuentros lo que demostraron es que con lo poco que se hizo, logróse mucho. Eso hay una esperanza de que si se fai bien, puede lograrse mucho más, evidentemente, ¿no? La escolarización del asturiano es mucho más importante de lo que se cree. Prueba de ello es que en el último estudio hecho por Llera Ramo, deixa se ha citado que es gracias a la escolaridad en asturiano por lo que todavía se caltiene y hay una transmisión generacional, porque en realidad todo lo demás, medios de comunicación, redes sociales, está en contra. Por eso precisamente hay una cosa que es terrible, que es que no existe asturiano en la etapa de educación infantil, de manera tal a que el primer contacto que tienen los guajes con el mundo, digamos, escolar, académico, y necesariamente en castellano. Hasta que no tengamos una escolarización temprana en asturiano y sistemática, no vamos a algamar los objetivos que perseguimos, que es la recuperación lingüística. Yo creo que hay tres ámbitos fundamentales en la vida de los niños donde el idioma es fundamental, ¿no? El ámbito familiar, el ámbito escolar y después el ámbito del ocio y del entretenimiento y la cultura, ¿no? En el ámbito familiar, bueno, ya sabemos qué análisis se puede hacer, lo importante que es punto cimero. Después en el ámbito escolar pues vemos lo que es la asignatura y lo que es la presencia del asturiano en la educación. Y después en el ámbito del ocio pues vemos también las carencias que puede haber con respecto a alternativas de ocio y de planificación cultural hacia los niños y niñas de asturiano, ¿no? Pues si un niño, programaciones de teatro, de talleres en bibliotecas, animación a la lectura, actividades fuera de los colegios en asturiano, vemos que el asturiano está prácticamente desiniciado, no hay una oferta que tenga una continuidad de la radiación de los niños y las niñas con el asturiano, ¿no? Entonces, bueno, trabajar en casa el asturiano es fundamental, pero cuando vemos que fuera del entorno doméstico prácticamente está desaparecido, lo que se falla en casa pues muchas veces queda prácticamente paprado, puede decirse, ¿no? Hombre, yo creo que para la enseñanza fai falta de todo. Libros de texto, material didáctico, digamos, juegos. Y después yo creo que hay un problema con la literatura juvenil, más que con la infantil. Hay ahí unos años que la colección de Trave Pesiera intentó precisamente en esos años, pues bachiller, esa edad indefinida que no sabes muy bien qué, pero no acaba de llegar a esos rapaces. Claro que igual también es que cuando tienes 17 años pegues el salto a lo adulto, a lo mayor, aunque en Pellera hay libros que, quiero decir que yo leo y parece estupendo, dame igual si son juveniles o tal, pero sí que hay ahí como un salto que no somos a saber cómo darlo. Hay que llegar siempre a les modes también, a esos sobres que los niños están deseando comprar o están deseando leer, porque tiene que ser atractivo el asturiano, el atractivo de la obra que tanto los niños yendo, no podemos escaecerlo. Mi abuela podía falar en asturiano en todos los contextos de la vida de ella, porque, bueno, ella no fue nunca a la escuela, pero claro, yo como hago más cosas que estar en casa con la familia, pues sí que siento que esa transmisión generacional está incompleta, porque con mi abuela falo en casa, pero después lo que hago en la escuela depende de la escuela, de las maneras y de lo que me enseñaron, lo que aprendí en la escuela.
Entonces, es muy necesario que se refuerce la presencia del asturiano en las escuelas, en el sistema educativo en general, para garantizar una transmisión generacional completa. La situación del asturiano viene arrastrando la falta de medidas claras para su normalización. Sí que así, a lo largo del medio siglo caberu, hebo de algunos pasos, desde la sociedad civil sobremanera, pero también desde las instituciones, que supusieron más cambios de lo que podría esperarse con unas medidas tan curtis. Desde años, les más que paren en el Hospital de Cabueñes y en otros hospitales de Asturias van para en casa con unos materiales bien prestosos, para poner la primer semilla de los niños, porque entendemos desde los servicios de normalización y desde los concellos que los niños y niñas en Asturias, desde que nacen, desde que arremellen los huellos y empiecen a espatuxear y a espoxigar, y es importante que haya de quien ahí que ellos eche un habitu en los primeros pasos, cuando empiecen a gatear, que los garren en cuello cuando lloramiquen, que los acoriquen o los afalaguen cuando zarapiquen, porque palabras como virgallu, trubiecu, papiella, pijama, espatuxear y ruxideru tienen que estar presentes. Tuvieron muchos años, a lo largo de muchos años, y tienen que estar presentes y ser referente en la vida de los que nos precedieron y na vida y na forma de entender el mundo de los que están por llegar. El ejemplo del Jacinto Benavente fue pues una muestra de cómo el asturiano y el castellán pueden convivir en la educación. Desde la etapa de infantil hasta el segundo curso del primer tramo de la ESO, hasta el segundo de la ESO, había un 100% de matriculación asturiano y la asignatura estaba presente, casi me atrevo a decir, de manera transversal en las actividades del colegio. Mesmamente en conocimiento del medio teníamos que hacer un herbario y al recoger el nombre de las flores y las plantas teníamos que colocar el nombre de cada una en castellán, en latín y en asturiano. ¿Qué consiguió eso? Pues primero que los niños conociésemos los nombres propios, pero también que nos diésemos cuenta que teníamos una lengua propia que había que cuidar, que había que normalizar y que había que trabajar en espardela, ¿no? Además, en todas las actividades que se desendolcaban en el colegio a lo largo del año académico, como el Maguestu, siempre había un lugar especial para el idioma, ¿no? Así como las semanales Lletres Asturianes, que era una semana de lunes a viernes completa de actividades en asturiano que remataba con un homenaje a Pin de Pría de los alumnos que colaben del colegio. Todos los años, además, para rematar el curso, presentábamos un periódico que llevaba el título del Pico y en el que todos los escolinos, por clases y cursos, escribíamos ahí un relato en asturiano o manifestábamos allí cómo había sido el curso académico. Si se pusieran esos medios a disposición de este objetivo, de la transmisión generacional del idioma, los resultados serían excelentes. Demuestren las experiencias como el uso del asturiano en los programas de la TPA, con un éxito de audiencia enorme, lo cual quiere decir que no solo escuchen esos programas o ven esos programas xente falante asturiano, sino la población en general, o en la escuela experiencias que se hicieron de utilizar el asturiano como lengua vehicular, no solo como asignatura de estudio. Yo mismo hice como profesor de música experiencias en ese sentido, enseñando en asturiano, impartiendo las clases en asturiano, incluso repartiendo apuntes de ese material voluntariamente, naturalmente, en asturiano, incluso poniendo opcionalmente exámenes en asturiano. No hay ningún problema. Incluso niños que no falen asturiano familiarmente no tenían ningún problema para el entendimiento del idioma. Si con un proceso de escolarización feble como el que tenemos estamos consiguiendo los resultados que se vieron en los estudios sociolingüísticos, que lleva un aumento del aprecio y mesmamente del uso del asturiano, yo no tengo duda que con una oficialidad y con una escolarización sistemática y bien organizada, la normalización del asturiano llegaría a ser plena. Sí, en el caso de mi familia, Mari Carmen y yo y les filles, Irma y Bárbara, pues hay una transmisión de la lengua, ¿no?
quería decir dos cosas. En primer lugar, que no hay una transmisión unilineal de los padres, sino de la familia, es decir, que ellos tienen contacto con tíos, con abuelos, con algún abuelo, y entonces ahí también se produce eso. Quiere decir que no es que fuéramos los padres los que anduviéramos ahí siendo los únicos protagonistas de la transmisión. Incluso ellos mismos, pues entre las amigues, pues fueron conociendo otra gente que también pertenecía a grupos familiares donde había una tradición de hablar asturiano, ¿no? Pero yo destacaría que nunca en jamás dimos una orden a ellos, ni dijimos que era obligatorio hablar asturiano, ni dijimos siquiera que era mejor hablar asturiano. En jamás nos dediquemos a impartir una forma de ver las cosas en cuanto a la lengua. Eso lo tuvimos muy claro además desde el principio, no fue una cosa espontánea, así que queríamos que ellos mismos descubriesen lo que es el valor de la lengua y el usarla por sí mismos, sin ninguna educación. Entonces ellos veían que nosotros hablamos asturiano, pero en jamás les corregimos, en jamás hicimos nada de eso. Y yo creo que es mejor, porque a veces conozco algún caso de padres que, si son militantes como los suyos, pues provoquen a veces una reacción en contra, ¿no? Y aquí todo lo contrario, casi a veces ahí me reprochaban, bueno, ¿y tú cómo no nos cuentes nada de esto? ¿Cómo no nos cuentes nada de esto? Yo creo que es la mayor técnica. Bueno, yo ahí tengo un sentimiento contradictorio. De una parte parece que hay una frayadura generacional terrible, no solamente en las ciudades, yo soy de pueblo, voy al pueblo de vez en cuando y la verdad manca lo que sientes falar. Pero por otro lado, cuando abrimos la librería, fue como abrir, cuando la reabrimos, fue como abrir una ventana, ¿no? Y llegaba gente a comprar que no conocíamos, que era gente mozo. Y entonces dices, pues hay relevo generacional, ¿no? Que yo no lo conozco. Pero ahora ya sí, porque llevamos ya 3, casi 4 años y entonces ya vas viendo, ¿no? Y vas viendo que cada vez va viniendo gente más mozo y nuevo que se incorpora a la lectura del asturiano. Que son pocos, sí, siempre fuimos pocos, pero ves que hay, yo creo que estamos a tiempo y habría que hacer lo que haya que hacer mejor hoy que mañana, pero yo creo que estamos a tiempo si lo hacemos. Bueno. Acuto nace en el año 2019, yo tengo 2 neñes, anguaño ya son adolescentes o preadolescentes, y desde que eran pequeñines pues vi a la hora de querer que el asturiano tuviera una mínima normalización a su vida, pues vi la cantidad de ausencias que había con respecto al idioma pues en todos los ámbitos en los que ellos se podían desendolcar, ¿no? En los ámbitos del día a día diario de la vida de ellos, toda la ausencia que había del idioma en la su vida, ¿no? Una de ellos pues ya era precisamente el ámbito del suego y del ocio, ¿no? Entonces en ese sentido, ante la falta de materiales, pues bueno, decidí valorar la opción de sacar un par de materiales cienciellinos para ver qué tal acogida tenían y ver qué tal formulaban pues entre familias, niños, profesores, y viendo que la respuesta fue buena y que los niños tiraban para adelante y les prestaban a los juegos, pues bueno, la Acuto fue poco a poco desarrollándose y planteando nuevos materiales, ¿no? Mirando estos 40 y tantos años, pues vemos una evolución en general, por supuesto, positiva, ¿no? Ahora, yo creo que en la mayoría de los ámbitos sociales en que podemos movernos en Asturias, pues al encontrar textos escritos en asturiano, en xuntes o en actos determinados, o en intervenciones orales, pues ya no llama la atención. Puede haber todavía ciertos sectores donde, bueno, pues la cosa no funcione muy bien, pero yo creo que, logróse un cambio importante, ¿no? En la gente más nuevo, por supuesto, hay además una actitud favorable, por principio, eso yo creo que también es destacable, y das esa paradoja que ya, bueno, algunos hicimos notar, ¿no? Y que pasa también en otras lenguas, ¿no?
los hablantes patrimoniales más viejos suelen ser muy leales al asturiano cuando falen, pero y es muy difícil la reconversión en cuanto a esa actitud mental, ¿no? Es decir, que ellos siguen hablando asturiano, están muy a gusto hablando asturiano, expresense mejor en asturiano que en castellano, por ejemplo, pero al mismo tiempo no quieren mover la actitud y la consideración. Ellos dan lo mismo que sea una lengua, que sea un dialecto, lo que sea, ¿no? Y ahí es muy difícil cambiarlo y no conviene forzarles cosas tampoco. Sí, llevamos 2 años haciendo la escolina de teatro, que es pues, como la continuación de la escolina de Reciella, con un grupín de niños y de niñas de socios de allí, de familias del pueblo asturiano. Y bueno, básicamente lo que hacemos es trabajar actividades de teatro para poder llevar a cabo una obrina de teatro a final del curso. Fállense bastante, cuesta ellos, por las mismas circunstancias que todos los nenos, porque no viven en un entorno social que fale de una forma normal y habitual el asturiano, pero sí que tienen ese procuro y ese compromiso, aunque sea en esas edades tan pequeñas. Hacemos juegos, hacemos dinámicas, juegos escénicos y que siempre en asturiano. Y porque el objetivo principal es que ellos faigan orella, que vean que eso es una forma normal de desempeñarse en el mundo. Este dominio de las nuevas formas de comunicarse, pues claro, tiene un arma de doble filo, pero ya fórmense como nichos, como grupos. Y entonces yo observo que entre la gente más nuevo, pues el asturiano funciona muy bien dentro de esos grupos, ¿no? El problema es que hay que ir también a lo que es más mayoritario, lo que sale de los grupos de amigos, de los grupos de conocidos, de los grupos de gente con aficiones similares, y ir al mundo más general, ¿no? Porque si no podemos encontrarnos con que haya unos sectores muy concretos donde la lengua funcione muy bien, sea muy prestosa, tenga un léxico extraordinario, incluso que se renueve, como se renueva en muchos ámbitos, pero después que nos quede descolgado pues, un sector de la población. Ese yo creo que hay un poco y ahí está la cuestión, bueno, pues llegamos a lo de siempre, ¿no? Al tema de la política cultural. En los tiempos actuales, si hay una política cultural que difunda el asturiano de una manera solvente y eficaz, pues podemos encontrarnos en cualquier momento con que estamos un poco en riba de un hueco, ¿no? De algo que no funciona, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay la sociedad asturiana que está mostrando una vitalidad y que en ese sentido va habiendo una transmisión razonablemente curiosa para las malas condiciones en las que tuvimos que ir trabajando este mundo, ¿no? Magar que bo paso salantre, enta queda bondo palgamar la plena normalización del asturiano, y sobremanera, para garantizar que se produza una medra del número de falantes mozos y moces. El futuro en sí y el mayor reto que tiene esta lingua que es brecha por caltener el su espacio en el mundo. Bueno, yo creo que las redes sociales y las plataformas audiovisuales tienen que jugar un papel fundamental en la transmisión generacional del asturiano, porque anguaño tenemos que contar que las nuevas generaciones lo que consumen pues lo que viene siendo lo instantáneo, desde el TikTok, el Instagram, el Facebook, las redes sociales, ¿no? Entonces hay que proporcionar un contenido audiovisual de calidad para los falantes de anguaño, ¿no? Que es lo que se merecen, que no se merecen menos, poder consumir tanto en castellano como en asturiano lo que ellos interesa. Al final del año 2021, las asociaciones de reivindicación lingüística que trabajamos en diferentes territorios del Estado presentamos una declaración conjunta en la que explicábamos la nuestra decepción por el proyecto de llei audiovisual, porque no recogía en definitiva cuotes para la producción en las lingües propias, que es la manera también de garantizar una producción audiovisual orientada a la mocedad y a la reciella, que es el futuro de los nuestros idiomas
idiomas y en definitiva una manera también de hacer llegar a esas nuevas generaciones que no solo hay el castellano, sino que hay diferentes lenguas que conviven en el día a día en la sociedad. Hombre, yo creo que el asturiano en general está poco presente, a un año todavía, en todas las cosas que son tecnológicas, modernas, digitales. Entonces tú estás usando las redes sociales y bueno, ahora sí, está muy presente en Instagram porque hay muchas cuentas, pero todavía en TikTok o jugando a videojuegos todavía notase mucho la poca presencia que tiene el asturiano y la verdad que tendría que estar más. También, por ejemplo, podría estar los subtítulos de los contenidos, bueno, los subtítulos y los doblajes también, pero bueno, por la cuenta por lo que a mí me importa, ¿no? que veo mucho anime en Netflix, los subtítulos yo veo que están en otras lenguas tornados, ¿no? Que están en catalán o en gallego y bueno, lógicamente en castellano. Entonces, bueno, prestaríame mucho que tuvieran en asturiano para poder consumirlos. Home, la música tuvo en este proceso de 40, 50 años para acá, de los últimos 40 años, la música cantada en asturiano un papel, una importancia, una influencia enorme en el proceso de normalización del idioma. La prueba son pues experiencias o trabajos como los de los grupos de Nacho Fonseca, Seliquín, Xentiquina, que se llegaron a escuchar en la megafonía del Skies per Navidad, o la música de rock en asturiano de grupos como Dixebra, Masiva también, experiencias como la mía propia con un cantar como Ye la Capitana, una habanera que a estas alturas está llegando al 1,5 millón de visualizaciones en internet. Eso demuestra que no solo la están escuchando ese tipo de música xente falante de asturiano, sino xente naturalmente que non fala asturiano patrimonialmente, incluso xente de otras comunidades y de otros países. La Capitana, por ejemplo, venla mucho xente de Suramérica. El gobierno asturiano está desperdiciando la televisión y las redes asturianas para hacer de verdad que valga, que preste para el asturiano, porque los discursos el día de las 7 no valen para nada. Lo que vale es que el niño sienta los informativos o que sienta el fútbol, lo que sea en asturiano. Y eso normaliza una lengua. Lo otro no es lengua materna. Bueno, la falta principal es en los medios de comunicación que lleguen a ellos en las redes sociales. Mi niña tiene 6 años y ve la televisión y también pues de vez en cuando la dejamos pues métese en redes sociales como TikTok. Ahí es todo en castellano, incluso en inglés, pero no existe contenido para ese tipo de edades en asturiano. Incluso la televisión, las series que ve, series que son afalladizos para ellos porque no son de años como pueden ser los Bolechas, que fue una medida muy guapa, pero va unos años, y que son las cosas que ellos ponen en la televisión. En principio sí necesitas eso, más medios audiovisuales. Bueno, yo creo que la editorial tiene un papel fundamental, lo mismo que las librerías o que los autores, ¿no? Pero y los autores. En este caso, falando de editorial y de librería, es fundamental porque si las familias o los guajes no tienen diversidad de material o no lo ven, y es imposible que se metan en la lectura y menos en asturiano, ¿no? Y yo creo que entre la editorial y después el complemento de la librería ayudamos en lo posible a, que no es que sea mucho, a dar esa visibilidad. Hay mucha gente, y es muy curioso, a la librería llega gente que no tiene nada que ver con el asturiano y sobre todo es gente que tiene nietos en Cataluña, sobre todo en Cataluña, y no sé si es por contrapesos y por qué. No, es que vive en Cataluña, entonces quiero que también, que si no aprenda, que por lo menos entre en contacto con el asturiano, eso dase mucho. Otra particularidad, yo también siente de Asturias que está viviendo fuera, que tiene hijos pequeños, en verano notase mucho, porque pasen por la librería a comprar libros en asturiano para los guajes. Y luego siente de aquí
que ves la que ni te fala asturiano ni nada, y sin embargo para los guajes quieren que entre en contacto, que siempre dicen, bueno, después ellos verán, pero por lo menos que vea que hay. Y después, claro, tal la otra siente que es comprador habitual de libros en asturiano y que quiere meter a los fíos en ese mundo, ¿no? Pero yo creo que hay esos 3 o 4 tipologías. Y claro, eso es fundamental que lo vean, que puedas orientarlos un poco, porque la gente llega un poco desconociéndolo todo, ¿no? Creo que es fundamental tener de ellos plataformas audiovisuales y de ellos contenidos audiovisuales que tean na nosa lengua madre, porque é lo que consumimos anguaño y tenemos todo el derecho a consumir lo que falamos. Por ello tenemos de ellos ejemplos como Play Presta, nos que tenemos contenido fecho por xente mozo, pensado para xente mozo. La oficialidad es necesaria. Ahora bien, si hay oficialidad, por ejemplo, y la televisión sigue siendo lo que es, la TPA, y la radio sigue siendo lo que es, no vale para nada. Lo importante es convertir en lengua ambiente diaria la lengua asturiana, eso es lo importante. La lengua non ten por que venir de la xeneración anterior, hai xente de fuera o neofalante que tamén puede empezar a usar e a utilizar el asturiano na súa vida diaria. Entón é fundamental que dende que se nace nas escuelas de 0 a 3, que haya opciones en esas escuelas de 0 a 3 que se a poder deprender y facilitar el acceso a los niños y a las niñas a la vida en asturiano, que a lo largo de todo el proceso de escolarización se garantice que el asturiano sea lengua vehicular. Y después es fundamental la xente mozo, porque bien es verdad que hay que se fraya, hay una rotura entre que sales de la escuela y después pasas a lo que llamamos la vida adulta, pero hay un proceso ahí hiper importante y es donde los servicios y los agentes normalizadores y la sociedad en general tenemos que poner mucho procuro, ofertar a la mocedad pues preseos, actividades, los medios de comunicación, los videojuegos, todas estas redes sociales, todo eso tiene que estar presente en asturiano para que la lengua se pueda ir, no tanto transmitiendo que también, sino que vaya posando, que vaya fluyendo. L'asturiano empobina el futuro con una comunidad de falantes cada vegada más consciente de la necesidad de caltener la sollingua, aunque en una situación que precisa de midíes mucho más ambicioses. El reto ya vegoso, pero la esperanza va a seguir allumando el camino de una lengua milenaria que sigue pali que pali, falándose y transmitiéndose de güeles a nietes.